Alianza NGO. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Puntos de Vista. Ya iniciamos este sexto mes del año, 1 de junio de este año 2017. Estamos ya con nuestros invitados de esta noche de jueves, hablando o pretendiendo justamente analizar la situación del Instituto de Previsión Social, las últimas disposiciones, proyectos también que se tienen en distintos ámbitos que hacen al sistema previsional de nuestro país, la situación también de algunos sectores obreros, trabajadores, el sector de las empleadas domésticas y otros temas que vamos a abordar en la jornada de hoy aquí en Puntos de Vista. La presencia del doctor Pedro Alley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Doctor, buenas noches para Puntos de Vista C9N. Gracias por su presencia. Muy buenas noches, muchas gracias. A la compañera también, buenas noches. Sí, justamente la compañera es la señora Miriam Agüero del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de nuestro país. Sintradop. Sintradop. Sí. ¿Qué tal, Miriam? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Me decían, presentamos justamente ya uno de los materiales que hace mención a una decisión que generó también cierta polémica y después se dieron algunas explicaciones, ya que se habla de algunos requisitos especiales para nuevos ingresantes al sistema del Instituto de Previsión Social. ¿De qué se trata? Ante esta nueva disposición del IPS de pedir el tema del examen médico a nuevos asegurados, el Centro de Denuncias del tema de VIH y de SIDA recuerda que no es una obligación de los trabajadores establecer o brindar este tipo de información, tampoco es obligación de las empresas pedirlas en caso de que se realicen estos exámenes médicos. Se pueden hacer todos otros exámenes de rutina, lo que no se puede hacer es establecer como una condición de ingreso admisional a un puesto laboral, digamos, el test de VIH. Ahora bien, también es importante entender que en este contexto tanto IPS como los empleadores sí lo que pueden hacer es ofrecer a sus empleados la posibilidad de realizarse el test, pero no obligarles a hacer si ellos no lo quieren. Eso es importante recalcar. Y cualquier persona que se sienta obligada o hostigada por una empresa, ya sea pública o privada, a realizarse si él no quiere el test de VIH, tiene el derecho de denunciar a estas empresas. Bueno, ¿y por qué se da esta preocupación del Centro de Denuncias? En lo que va del año ya se produjeron 4 despidos en el sector privado por casos de discriminación a personas que portan el virus del VIH, cuando esto está totalmente prohibido, esto debido a una desinformación de las empresas. Antes de cumplir este primer semestre del año ya hemos tenido 4 despidos de personas en este contexto, donde han competido para lugares de admisión laboral y se les ha exigido el test de VIH y como consecuencia del resultado del test han sido rechazados sus admisiones. ¿En el sector privado o en el sector público? Hablamos del sector privado, no tenemos conocimiento en el sector público actualmente. ¿Qué mensaje se puede dar justamente a las empresas para que sean un poco más conscientes de que existen tratamientos, hay formas de, digamos, dar respuesta? Bueno, las empresas deben empezar a entender que el VIH no es una enfermedad en primer lugar y se transmite de 3 vías específicas: vía sanguínea, digamos la vía sexual y la vía de madre a hijo. Es decir, las personas que viven con VIH no representan ningún peligro para nadie, para sus empresas, para las labores que ellos ejercen, ni tampoco el vivir con VIH disminuye las capacidades laborales de una persona. ¿Qué pueden hacer las personas que se sientan discriminadas, principalmente en el ámbito laboral o en cuanto a atención de la salud? Las denuncias deben presentarse ante el Ministerio del Trabajo y también ante el Ministerio de Salud. Bueno, era nuestro material introductorio para comenzar un poco a hablar de este tema. En primer término, doctor Pedro Allí, justamente sobre estas nuevas disposiciones estamos hablando exclusivamente de nuevos aportantes, de nuevos empleados que tendrían que ir ingresando al sistema. ¿Qué es lo que se va a exigir a partir de ahora para este sector? Bueno, a partir de hoy, 1 de junio, entra en vigencia la reglamentación establecida por el Consejo de Administración del Instituto,
No es una ocurrencia del instituto, ni de Benigno López, ni de Pedro Valle, ni de nadie. Es una obligación prevista en el artículo 271, inciso A del Código Laboral, que establece desde 1993 la obligación del empleador de realizar un examen preadmisional a todo postulante a un puesto de trabajo en su empresa. En la filosofía del Código Laboral, ese examen preadmisional tiene por efecto la mitigación de riesgos. Ejemplo, si yo tengo una empresa que hago estiva y desestiva de bultos pesados, tengo que saber si estoy contratando a una persona con una cardiopatía grave. Claro. Porque si ocurre algo en mi empresa, yo asumo la responsabilidad, yo empleador. Esa es mi obligación, mitigar riesgos como empleador. La misma cosa, tengo una empresa de call center, yo tengo que saber si esa persona en audiometría está bien, porque hace al rendimiento de mi empresa. Tengo el derecho y la obligación de saberlo. Ahora bien, en tema de VIH, existe una disposición legal, una ley que prohíbe hacer esa indagación. Y mucho más todavía prohíbe hacer discriminación en base a que una persona porte el virus. El instituto no está ajeno a eso, bajo ningún punto de vista el instituto exige a nadie ese examen de VIH ni nada por el estilo. Es más, si una persona tiene una enfermedad, llamarle un cáncer, una catastrófica, algo grave, pero va a trabajar en la empresa, pero es un asegurado de pleno derecho, con más razón todavía es asegurado y con más razón vamos a cuidarlo y mejor, porque ahora sí vamos a saber que sí tiene una enfermedad. Hoy en día el asegurado entra al bulto y a los 2-3 meses está requiriendo atención médica de alto costo generalmente y nosotros ni sabíamos. Si sabemos que entra un trabajador que porta una enfermedad preexistente, difícil, de aquellas llamadas catastróficas, vamos a cuidarlo mejor. Ese es el sentido tutelar de esta reglamentación. Rige desde hoy. Bueno, doctor, perdón que lo interrumpa. Usted me decía que es una disposición prácticamente ya del Código Laboral. Sabemos que nuestro código es de hace bastante tiempo, bastantes años. ¿Por qué recién hacemos hoy mención a esta disposición específica del Código? Porque administraciones anteriores de Benigno López para atrás nadie se animó a ponerle el cascabel al gato. Nadie tuvo el coraje cívico y el coraje institucional, por decirlo así, de adoptar este tipo de decisiones que hacen al bien de la institución y al bien del trabajador. Sencillamente no cumplimos la ley. Y todos tenemos, los funcionarios públicos, yo entre ellos tengo cierta vergüenza cuando digo, hace 20 años rige un código laboral y no le hicimos caso. Ahora es el momento en que tenemos que defender con uñas y dientes la sostenibilidad del fondo de pensiones, que tenemos que sostener la calidad, mejorar la calidad de las prestaciones de salud y eliminar los seguros de favor principalmente, que bueno, es hora de aplicar la ley, que es lo que estamos haciendo. No, coincidimos en eso de buscar eliminar esos seguros de favor que preexistieron durante muchísimo tiempo también al interior del Instituto de Previsión Social. Usted decía que la idea es más bien, tiene un fin tutelar, proteger al trabajador, que de repente, pues, lógicamente puede tener algún inconveniente de salud. Hablamos de situaciones que pueden ser graves incluso, y que en un sistema de seguro particular, que decimos popularmente, o privado, justamente representa un impedimento para el ingreso al seguro. Esa enfermedad catastrófica, hablo. Generalmente la medicina privada prepaga restringe luego el ingreso de las personas que portan una preexistente grave porque es costo para la empresa. Ese es un negocio, no hay que engañarse. Ese es un seguro privado y la finalidad es lucro. A menor cantidad posible de tratamiento, más tengo que ganar. El seguro social que administra IPS es eso, es social. Está diseñado no con fines de lucro en términos de salud, está diseñado para que el trabajador, cualquiera sea el tipo de actividad o la condición en que trabaje, tenga una protección integral, él y su familia, en su salud. O sea, es distinto el enfoque que tiene el seguro social otro público. concepto. Es otro concepto totalmente. Por eso, yendo a un ejemplo burdo y grotesco inclusive, un trabajador que, por dar un ejemplo grotesco, haya perdido todos los miembros, pero de alguna forma va a trabajar en la empresa, va a hacer las 8 horas, va a tener un contrato, va a estar formalizado, tiene tanto derecho como yo, como vos, de tener todas las prestaciones del IPS. Ese es el concepto del seguro social.
Bueno, aquí realmente pasó nuevamente por una cuestión de falta de información adecuada, por eso se generaron estas dudas, me parece. Evidentemente, pero más allá de la desinformación o mala interpretación que pudiera darse, lo que hay que entender es que estamos en un punto de inflexión en la historia del Seguro Social paraguayo. Todo aquello que no se ha hecho, tanto en el seguro de salud como en el seguro de pensiones, hoy tenemos que hacerlo y es el momento de hacerlo antes de encontrarnos a años de las crisis que se vienen, porque se vienen las crisis. Hoy el seguro de salud del IPS está sobreexigido. Bastante. El seguro de pensiones está bien, pero si no hacemos reformas hoy, en 20, 30 años vamos a estar en apuro. El tema es, esperamos nomás sentados que venga la crisis y hacemos reformas a toda prisa y contrarreloj, o hacemos reformas inteligentes ahora. Entre las reformas, yendo a otro tema, está algo muy importante que ahora divulgó el presidente Benigno, que es el periodo de referencia. Sí. El tiempo que se toma. Vamos a hablar de eso en instantes también. Queremos también la participación de doña Miriam Agüero. ¿Cómo están trabajando ustedes en tu sector? ¿Están logrando que mayor cantidad de mujeres, trabajadoras domésticas, sean incorporadas al sistema de seguro de IPS? Y la verdad que muy poco, porque la patronal no quiere ingresar al IPS, mucho más ahora que subió de 50.000 guaraní a 290.000. ¿Cómo era anteriormente? 50.000 guaraní se pagaba mensualmente, pero era solamente para salud. Ajá. O sea, no teníamos derecho a la jubilación y a muchos otros estudios, como se dice, específicos. Solamente era salud. Era prácticamente... el patrón, como se dice. Sí, pagaba el patrón y prácticamente pagaba solo el patrón porque era muy poco. Entonces, ahora con el cambio de la ley ya nos imposibilitó y muchas se quedaron afuera. Por eso, porque la patronal no quiere pagar esa cantidad y mucho menos la trabajadora, porque gana un salario menos que el 60% y encima otra vez tiene que salir de su salario ese 90.000 guaraní que tiene que pagar. La trabajadora tiene que pagar el 90.000 guaraníes más la patronal 280.000. Entonces, ¿eso rige desde cuándo? Y desde la nueva ley del año pasado, desde 2015. ¿Cuántas domésticas, no obstante, lograron ingresar al sistema? Y de 220.000 trabajadoras que se estima que están en el país, solamente 10% se inscribió. Pero el año pasado muchas salieron. ¿Volvieron a salir? Salieron muchas porque la patronal no quiere pagar esa cantidad porque pagan más y la trabajadora misma te dice, no, yo nomás no voy a pagar nomás y pagame nomás a mí. Que es también entonces, otra dificultad más para nosotros. Y con doctor, este tema... Una puntualización sobre eso. Sí, concuerdo totalmente con lo que dice la compañera y quiero agregar lo siguiente. Durante 60 años el seguro social de las trabajadoras domésticas o del trabajo doméstico era solo salud. ¿Cómo aportaban tan poco? Porque aportaban 8% sobre el 40% de un salario mínimo. Eso da una suma irrisoria, 50.000 guaraníes. Entonces, de hecho, habían restricciones a las prestaciones de salud que ellas recibían. Y, por ejemplo, medicamentos de alto costo se les recortaba. Periodos de carencia, o sea, en lugar de pedirle 2 meses de antigüedad, se les pedía 2 años. Familia no entraba. Restricciones así medio pretorianas nomás que establecían diversos estamentos de funcionarios. Desde que salió la nueva ley, no recuerdo nunca el número de la ley. 5.407. 5.407. Trabajamos en eso e inclusive la discutimos en algún momento. Sí. ¿Qué pasó? La trabajadora doméstica pasó de ser una asegurada de segunda a ser una asegurada plena, porque también cotiza para jubilaciones. Es decir, ¿pero qué implicó eso? Que ese 8% sobre 40% del salario mínimo legal se convirtió en 23% sobre 60% del salario mínimo legal. Subió el monto. En contrapartida, el instituto ya le da todas las prestaciones de salud como a vos, como a mí, como a cualquiera. Y aparte ya está en nuestro programa de pensiones y jubilaciones. Es decir... un gran paso. Un gran paso. Se contempla, la ley por lo menos se contempla, ¿verdad? Claro, pero como toda ley que implica un avance social tiene su costo, costo. ¿Cuál es el costo? Y tuvo un efecto disuasivo, porque muchas empleadoras que podían aguantar ese 50.000, de repente tienen que pagar 180.000. Y la trabajadora un 90.000. Entonces, eso tuvo un efecto disuasivo y la cantidad de trabajadoras formalizadas, aseguradas en el IPS,
es más, de empleadoras, porque la empleadora es la que inscribe. Claro. Disminuyó. Y ese es el costo social que hay que buscar la forma de atenuar. Y que no va a ser fácil tampoco encontrar el punto de equilibrio. Y no va a ser fácil porque pasa por la formalización del sector trabajo doméstico. Hoy es uno de los sectores más informales que hay. Se está trabajando con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social justamente en esa área, en dignificar el trabajo doméstico, que ha evolucionado encima. Ya no es el trabajo de la chica en la casa, está el trabajo part-time, el de cama adentro, cama afuera, se diversificó. Entonces se volvió un tema muy complejo que no debe a nosotros amilanarnos para buscar la forma de dignificar el trabajo doméstico como sea. Sin lugar a dudas, porque es un trabajo que antiquísimo, uno de los más antiguos prácticamente, ¿verdad? Que tenemos el sistema de servicio doméstico en nuestras casas, doctor. Así mismo, como te decía, este es el momento en que el instituto, cuando fue consultado, recuerdo, para el tratamiento legislativo de ese proyecto de ley, el instituto apoyó fervorosamente. Para nosotros, toda persona que trabaja merece estar en el seguro social, cualquiera sea el tipo de trabajo y cualquiera sea la enfermedad que tenga, siempre y cuando trabaje. Lo que no se puede permitir, porque afecta al fondo de pensiones, porque afecta al fondo de salud, porque afecta a todos los cotizantes, es por ejemplo lo que ocurría aprovechando el trabajo doméstico. ¿Qué pasaba? Que como era un seguro barato, donde costaba 50.000 guaraníes nomás, aparecían los seguros de favor. Yo, una empleadora, una patrona, una amiga mía del barrio, una pariente, le aparece un cáncer. Sí. Y me dice, contratame como tu trabajadora doméstica, guau. Y yo le inscribía en el IPS, 50.000 guaraníes. Pero realmente no trabajaba para mí. Era un seguro de favor. Directamente. Directamente. Y como no entraba por una gripe, no era una asegurada barata, por decirlo así. Claro, era una asegurada que a los 2 meses estaba pidiendo una ampolla que vale 30 millones de guaraníes la ampolla, oncológica o requiriendo diálisis. Entonces, eso es lo que combate este reglamento que pide el examen admisional. Que podamos nosotros, en base al examen de el diagnóstico médico del trabajador que ingresa, cruzado con el puesto laboral que va a desempeñar, una junta médica laboral del instituto. La medicina laboral es una especialidad. Esos médicos tienen que determinar la compatibilidad entre ambos elementos. Yo no puedo meter en un call center a un sordo, ni en estiva y desestiva a un cardiópata. Si el empleador quiere, lo pone. Nosotros no nos vamos a oponer, puede entrar. Y lo vamos a tomar hacia asegurado y lo vamos a direccionar hacia las especialidades que lo van a proteger, que no se muera en la empresa o que tenga una mejor calidad de vida como trabajador. Disminuimos riesgo para el empleador, apoyamos al trabajador y el instituto va a economizar gastos en materia de salud. Doctor, ¿qué otros aspectos contempla esta reglamentación y, por ejemplo, esos exámenes médicos, cómo se tendrían que realizar a cuenta del empleador, a cuenta del trabajador? Eso después nuevamente va a una junta médica, me decía, por ejemplo. Claro, la mecánica es la siguiente. Parte de la obligación legal, Código Laboral 271, inciso A, el empleador debe hacer un examen admisional a su trabajador. Sí, acá hacemos cada año. Okay, se hace habitual y las empresas formales lo hacen normalmente. ¿En qué consiste ese examen? Y hay un esquema básico de control, azúcar, sangre, orina, etcétera, para tener tu perfil general. Pero si yo voy a tener una empresa, vuelvo a poner el ejemplo de una empresa de estiva y desestiva, también voy a pedir fijarme bien en la parte de columna o la parte de cardiopatías. Por ahí va el tema. ¿Quién determina el contenido de ese examen médico preadmisional? El médico laboralista, que es la profesión médica, la rama de la profesión médica que tiene que trabajarse mucho porque hace al bien de todo el país, hace al bien de la empresa, hace al bien del trabajador, hace al bien de la economía. Ese examen médico admisional es comunicado al instituto como requisito. La empresa tendrá, a partir de la inscripción del trabajador, por primera vez, no es para los que reingresan,
Vamos a empezar con el que entra por primera vez. Se deduce una persona joven por lo general. Y ahí te voy a comentar algo después. Una persona que entra por primera vez teóricamente joven. Pero Claro. ¿sabes qué encontramos? Ajá. Que entran por primera vez personas de 55 años. Pues ya jubilado ya presidente. Pues, prácticamente. Entonces llama la atención. Para más entra con salario mínimo. Entonces esos son disparadores del seguro de favor. Seguramente entra por una patología. A los un mes está requiriendo oncológica. Clavado, seguro de favor. Si te vas a la casa a ver si trabaja, no trabaja, va a la empresa. Entonces te explica la mecánica, se comunica ese diagnóstico con la descripción del puesto de trabajo al instituto y el instituto a través de sus médicos laboralistas que los tienen en cantidad y en calidad determina si realmente hay una relación de trabajo. Si se detecta una simulación, pues bien, se le dirá al empleador, mira, acá hay responsabilidades por fraude, para con eso, se da de baja a la persona, etc. Precisamente, gracias doctor, vamos a compartir un material donde autoridades del Instituto de Previsión Social hacían algunas precisiones y aclaraciones sobre la vigencia de esta nueva reglamentación. Desde el Instituto de Previsión Social afirman que se presentaron varios casos a lo largo del tiempo, donde personas aseguran tanto amigos como parientes, haciéndoles pasar como funcionarios para que se beneficien de los servicios médicos, que resultan bastante costosos. De esta manera se crea un simulacro laboral, donde el nuevo asegurado sale beneficiado sin tener mucho tiempo de aporte. Bueno, y se trata de implementar el cumplimiento del artículo 275, inciso A del Código Laboral, que establece la obligación para el empleador de realizar un examen admisional a su postulante, a efectos de incorporarlo a la empresa y firmar el contrato. Lo que el instituto ha dispuesto, el Consejo de Administración autorizado, es que ese examen admisional a cargo del empleador le sea comunicado al Instituto de Previsión Social al momento de inscribirle a ese trabajador en el Seguro Social. ¿Para qué? Para que si existe una patología preexistente se puedan diseñar programas de atención médica más específicos para esa persona y atenderlo mejor. Segundo, para disuadir los famosos seguros de favor. Los seguros de favor, que constituyen un mal histórico del Seguro Social, consisten en simular una relación laboral porque una persona está enferma, simular una relación laboral para simular que ingresa a trabajar y para simular que es asegurado. Esa persona entra con una patología grave, y bueno, entra, digamos, por decir así, por la ventana al Seguro Social en perjuicio de aquellos trabajadores que sí entran realmente a desempeñar una tarea. Al final utiliza un servicio más costoso de lo que ya abonó. Y mira, lo que tenemos cuantificado es que del presupuesto de medicamentos del Instituto de Previsión Social, por decir 100, valor 100, el 50% se destina a patologías graves preexistentes. De esas patologías graves preexistentes, un alto porcentaje son aquellos que han ingresado simulando una relación laboral. El famoso caso de, me entero que un amigo mío tiene una oncológica grave, entonces me pide que lo incluya en mi lista de trabajadores, yo accedo por una razón humanitaria y lo meto al Seguro Social, pero él no trabaja para mí. Hay una simulación en perjuicio de los que trabajan realmente. ¿A partir de cuándo se va a implementar esto? 1 de junio, entiendo que es la otra semana. A partir del 1 de junio, a partir de ahí se va a empezar a exigir a través de los procedimientos de inscripción del trabajador en el Seguro Social la presentación del certificado médico admisional a cargo del empleador. Esto le afecta directamente a la gente que va a empezar a trabajar de ese tiempo, no los que ya están, doctor. No, los que van a empezar a trabajar ahora. No vamos a hacer una revisión hacia atrás por el momento. ¿Va a haber un equipo que va a analizar esos exámenes, doctor, para determinar el plan también? La Junta Médica Laboral del Instituto de Previsión Social, que está integrada por médicos laboralistas. El médico laboralista es una especialidad de la medicina muy compleja y es la que determina la aptitud de una persona para determinado puesto de trabajo, atendiendo a las características de ese trabajo y a las condiciones médicas de esa persona.
También para evitar que haga un esfuerzo que su salud no le permita. Claro, ese es un beneficio colateral, ¿verdad? El tema de mitigación de riesgos laborales. Por decirte, va a permitir también que en algún momento el instituto, en concordancia con los empleadores, podamos establecer planes de mitigación de riesgo laboral. Si una empresa está tomando mujeres en edad fértil para un trabajo que, por decir así, implica riesgos para el embarazo, pues se adoptarán las medidas para evitar ese riesgo. Las empresas tendrán un plazo de 90 días para entregar los resultados a la Dirección de Aporte Patronal del IPS. En caso de no presentarse, la multa será de 15.000 guaraníes por día de retraso. Bueno, compartíamos de esta manera algunas precisiones y aclaraciones justamente que realizaba también en esta nota el doctor Pedro Alle. Me decías también, Miriam, que hablábamos de la gente que ingresa al sistema de seguro de IPS. Estábamos hablando de que esta disposición rige para los nuevos ingresantes, ¿verdad? Se deduce que tendrían que ser personas jóvenes, pero en el caso de las trabajadoras domésticas es otra realidad. Así mismo, es porque como 50 años atrás nunca se legalizó, digamos, el trabajo doméstico. A partir del año pasado recién, se exige que la trabajadora doméstica sea inscrita en IPS. Entonces, ahí muchas de las trabajadoras domésticas tienen más de 50, tienen 60 a 65 años inclusive. Entonces, para nuestro sector, eso no es precisamente sector jóvenes. Efectivamente. En tu caso, ¿seguís trabajando en la misma actividad, me decías, verdad? Sí, trabajo en 3 casas diferentes. Ajá. Sí, 8 horas de trabajo, por suerte. Ya. ¿Fue una conquista particular, personal también? ¿Y encabezaste vos esta bandera de lucha prácticamente? Así mismo también, porque anteriormente también trabajé las 12 horas por día y también muchos luchamos para que se cumplan las 8 horas, inclusive muchos ahora no quieren cumplir las 8 horas todavía, trabajan todavía 12 horas y yo creo que IPS tiene que hacer el trabajo de fiscalizar y con el Ministerio del Trabajo también para que se pueda cumplir eso, a que pase a la realidad, ¿verdad? Porque en la ley está, pero muchos no cumplen. ¿Y aportás también al IPS? Ahora me están inscribiendo también. Que es importante. Claro, por supuesto, sí. Doctor, estábamos hablando justamente de los sectores bastante vulnerables en nuestro sistema también, ¿verdad? Además de las empleadas domésticas, otros sectores tienen que ver con los guardias de seguridad, las empresas de limpieza, por ejemplo. ¿Es así o estoy equivocado? No es así. Tanto empresas de seguridad, de limpieza, transporte, en la informalidad permea todos los tipos de actividades. Eso es una realidad en nuestro país. El resultado es que de 10 trabajadores, 2 nomás están en IPS. De 10 que deben estar, 2 nomás están. Por eso que Paraguay estamos en el ranking de cobertura en seguridad social en Iberoamérica, estamos ahí bien abajo. En el eliminado lento estamos. Abajo estamos 22%, Uruguay tiene 96%. Argentina, todo está muy por encima, es tremendo. ¿Dónde está la causa? Y hay una serie de concausas. Por ejemplo, falta un trabajo interinstitucional serio, concentrado, fuerte, tanto del Ministerio de Trabajo, tanto del en coordinación con el IPS y con otras instituciones. No puede ser que una empresa ante el fisco descargue como crédito fiscal por 100 trabajadores y en el IPS tenga registrado a 20. Cuando mandamos un inspector, físicamente hablando, de una persona a verificar, bueno, sabemos cómo son las inspecciones físicas. A mí no me convence, es un método de inspección muy permeable, no me convence. Lo que creemos es que permeable, corruptible, coimeable. Digamos permeable para que nadie se sienta susceptiblemente dañado, ¿verdad? Pero hay que trabajar en otros modelos de control sistémico entre las instituciones del Estado. Cruzar datos. Hacer un gran banco de datos. Claro, ¿por qué mi número difiere del Ministerio de Trabajo y difiere del Ministerio de Hacienda? ¿Por qué? Y porque no cruzamos información. El Instituto de Previsión Social promovió en la administración de Benigno López la ley 5.655
uno de cuyos artículos habilita, después de 73 años de existencia del IPS, a cruzar información y a compartir información. Antes no podíamos dar nosotros el nombre de un asegurado, estaba prohibido. Hoy podemos hacerlo y se está trabajando en eso. A iniciativa del IPS fue la ley, a iniciativa del Ministerio de Trabajo se están armando las redes con otras instituciones y esperamos que pronto ese control, que hoy es permeable, sea un control realmente sólido y que permita extender la cobertura. Pero ojo, ahí aparece el otro problema. Dicen los uruguayos que en el modelo previsional que nosotros tenemos, si somos exitosos y metemos mucha gente, vamos a morir de éxito. ¿Por qué? ¿Dónde le atendemos? Eso iba. Y ahí viene la ecuación diabólica. Sí, hay mucha gente que no está en el sistema y tendría que estar con los que estamos. Ok, No se puede. entonces, ¿cuál es la carrera contrarreloj que está jugando Benigno López y el Consejo de Administración y los que le acompañamos? Es crecimiento de la red de infraestructura hospitalaria del IPS. Ciudad del Este se inaugura. Tuvo que haberse hecho ya hace tiempo. Se debió haberse hecho hace mucho y muchos que hoy aparecen como los apóstoles de la seguridad social no hicieron nada. Hoy se está haciendo con mucho coraje y a pesar de muchas críticas se va a terminar Ciudad del Este, se va a terminar Ingavi, se van a terminar... Ingavi me queda cerquita. Ingavi queda cerca y va a ser un monstruo de hospital. Con eso se va a descomprimir eso que se llama Hospital Central, que se llama 30.000 personas por día, que es una ciudad. Es realmente O sea, una locura. Ese es sector de urgencia es Camboya, parece campo de concentración. Y bueno, entonces no se hizo pues lo que tenía que hacerse por falta de coraje, de visión o por lo que sea. Hoy se tiene coraje, hoy se tiene visión y hoy nos animamos. Se anima este presidente que tenemos y se anima este consejo y los que le acompañamos nos animamos a enfrentar a la gente y decirle vamos a hacer la reforma ahora que estamos todavía a 10 kilómetros del iceberg. ¿Por qué vamos a esperar hasta 100 metros y ya no tenemos maniobra? Ahora hay que plantear las reformas y es lo que se está haciendo. Interesante. ¿Cuántas personas aproximadamente estamos en el seguro? Y 1,5 millones de asegurados, 1,5 de millones. los cuales cotizantes titulares son 500.000. 500.000 cotizan y por cada uno entran 2 a 3 en promedio familiares. El Seguro Social del IPS, que nació como un seguro social del trabajador, fue evolucionando y hoy es el seguro social de la familia del trabajador. Si vos haces una estadística de la demanda, de la atención hospitalaria tiene IPS, no hablo de decenas, hablo de miles, millones de intervenciones, y no exagero, millones de atenciones, vas a ver que los familiares ocupan la mayor parte del espectro, sin cotizar. El único que cotiza es el trabajador. Y el resto, bueno, entramos los familiares, nos adherimos. Eso hay que discutir si está bien o está mal. No existe modelo de seguro médico en el mundo que aguante esa presión. O sea, no da más este sistema, ¿es lo que me está diciendo? Yo digo que el sistema previsional necesita reformas urgentes, tanto en salud como en pensiones. Necesita ajustes ya ahora, antes de que lleguen la verdadera crisis, del colapso verdadero. Se dice mucho que el seguro de salud está colapsado. Está colapsado algún servicio. O te va a urgencia, bueno, colapso. Te va a otro, colapso. Pero si vos te vas al servicio de oftalmología, de cardiología o de otro que no me viene, bueno, soy médico, no tienen nada que envidiarle a un seguro privado 5 estrellas. Entonces, hablar de un colapso de IPS salud no es cierto. Hay problemas en determinados servicios y eso es lo que se ve. El pasado me hablaba muy bien del servicio de psicología, por ejemplo. Claro, son servicios brillantes en lo que vos te vas y es un hospital de primer mundo, el geriátrico. Un buque insignia del IPS. Sí, el geriátrico me tocó estar en estos días también. Lastimosamente mi papá se fue, pero a los 93 años y medio también, ¿verdad? Y con una enfermedad de base terrible. Pero tuvo muy buena atención en el hospital geriátrico. Peleamos mucho para su traslado también, no fue fácil ese doctor. Claro. De hecho hay todo un sistema, un protocolo. Pero debo decir que en ese sector o en este hospital, Bungermini, realmente se tiene una atención muy especializada. En el Bungermini, en oftalmología, en cardiología y en otros que se van a enojar algunos jefes de servicio, bueno, no les cito, pero hay muchos que no tienen nada que envidiar a cualquier otro privado.
Ahora, las reformas sí tienen que hacerse. Nosotros salta al tapete el tema de los 10 años como periodo de referencia. Sí, a eso digamos. Pero ese es uno de los puntos que deben reformarse. Actualmente, ¿cómo es para que uno se jubile? ¿O cómo se estima, se calcula, se determina? Hoy en día, el periodo de referencia, que es el tiempo que se toma para establecer tu promedio aritmético y establecer tu haber jubilatorio, son los últimos 36 meses de la cola de tu historia salarial, de tu historia laboral. 3 años. Tus últimos 3 años de actividad se toman, se hace una operación aritmética, se suman todos tus salarios de esos 36 meses y se divide entre 36. La suma que sale es tu haber jubilatorio. Fíjate ya que de entrada tiene ya viene con un vicio. ¿Cuál es? Que en 3 años, aquel salario del mes 36, del 35, ya viene luego desvalorizado. Sí. Porque en 3 años, hoy en esta economía dinámica, la desvalorización se da en 3 años. Entonces, yo calculo un haber jubilatorio que ya viene luego medio deteriorado. Eso desaparecería si en lugar de tomar 3 años, tomo un tiempo mayor por otras razones, pero traigo a valores actualizados. Es decir, si hace 10 años mi sueldo era un salario mínimo, era 500.000 guaraníes, hoy va a valer un salario mínimo, 1.900.000. Esa es la actualización que tiene que hacerse de cada salario en el término de 10 años. 10 años es una propuesta que el instituto va a presentar a la sociedad con las respectivas simulaciones para que la gente vea, evalúe y decida. Esta no es una cosa que el instituto va a impulsar por sí mismo caprichosamente. Se va a debatir a nivel social, pero queremos hacerlo. ¿Por qué 10 años? Hoy te jubilo por los 3 últimos años de tu vida laboral. En la curva salarial tipo del cotizante de IPS, es una curva que sube y baja. Empieza con salario mínimo cuando es joven, llega a la meseta a la edad media, gana bien, gana mejor ahí porque trabaja más, tiene 2 empleos, más fortaleza, experiencia y luego empieza a bajar. Sí. Choferes, jornaleros, obreros, huellula y sueldo. Hasta que termina con un sueldo, ya se va a jubilar luego. Y le jubilo por esos 3 últimos años. ¿Dónde está la ponderación de esos buenos aportes que hizo antes? Se desprecian, no se consideran. Lo que el instituto quiere es dar una jubilación digna, coherente con la historia laboral, con toda la historia laboral de la persona. En algunos países no se toma luego 10 años, se toman los 10 mejores salarios de la vida de una persona, a valores actualizados. Que es más justo aún. Y es más justo y no perjudica al trabajador. Que es importante. A propósito, la jubilación en sí, ¿cuáles son los actuales requisitos? ¿Desde qué momento rige para el trabajador? ¿Tiene más opciones incluso en los últimos tiempos, doctor? No necesariamente esperar llegar a los 60, 65 años de edad. Las combinaciones son, para jubilarte hoy, se tienen que cruzar dos variables. Se tiene que cruzar edad con antigüedad. Y son 3 combinaciones básicas. 60 años de edad con 25 años de aporte. Ahí te jubilás con el 100% del promedio de esos 3 años. Ya. La otra combinación, desde 55 años de edad y 30 años de aporte. Desde 55, porque a los 55 te jubilás con el 80% de ese promedio de los 3 últimos años. Si aguantás un año más hasta los 56, 84%. Si aguantás un año más hasta los 57, 88%. O sea, se remunera el aguante entre 55 y 59. A los 59, 96%. Porque a los 60 ya es 100. Claro, claro. Okay. Y la tercera combinación es una más reciente, que es 65 años de edad y 15 años de aporte. Y esto se estableció... Mayor de edad, menos aporte. Esta combinación nació en el Guairá. Cuando en una visita a las empresas como azucareras, se nos acercaron, allá por el 2000, se nos acercaron muchos ancianos guaireños y nos decían, doctor, se van a por 40 años y te mostraba esa tarjetita de aporte. Esa amarilla, esa... Totalmente, ya apenas legible. Ahora, Jala Chapor tengo 10 años, 12 años.
Sencillamente se cobraba y no se aportaba, no se transfería. Entonces, ¿qué es lo que se pensó? Esto es injusto, una persona que se le quitó su aporte, no se transfirió al IPS, tampoco el IPS controló. Que Entonces, también era su responsabilidad. ¿Quién pierde? Y pierde el pobre anciano. Entonces, el IPS propuso al Congreso una ley que redujo de 25 a 10 años. El Congreso dijo, no, 10 poco, puso en 15 y con 65 años de edad. 3.000 personas se han jubilado con eso y pasaron de la tercera edad indigente a tener una jubilación digna, que generalmente no es mucho el monto. Y ahí viene el otro tema. Salían sumas irrisorias. ¿Por qué? Porque cotizó hace 20 años y ahí se retiró. Se hacía el promedio de los últimos 3 años, de hace 20 años le salía 40.000 guaraní. Entonces, ¿qué dijimos? Necesitamos otra ley. Y propusimos al Congreso una segunda ley que establece el haber jubilatorio mínimo. Toda persona que gane menos del 33% del salario mínimo, automáticamente se ajusta al 33%. ¿Qué pasó entonces? Aquella persona se jubilaba con 40.000 guaraníes por haberse retirado hace mucho tiempo o por haber cotizado muy bajo. Automáticamente el instituto le ajusta al 33% del SML. Y aunque no es una suma grande, hoy es más o menos 750.000 guaraníes, no es una suma exorbitante, ya tiene salud y tiene un ingreso digno en la tercera edad. Excelente, doctor, la explicación. 20,41, 13 grados la temperatura sobre el Gran Asunción. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Así se presenta nuestra ciudad capital a estas horas, 20,43 minutos en todo el país, 13 grados la temperatura, la sensación unos graditos menos. Repetimos, para mañana viernes se estima una mínima de 8 grados. En las primeras horas se estima intervalos de sol y nubes y desde el sábado en horas de la noche nuevamente precipitaciones hasta el día martes. Esto de acuerdo a la proyección meteorológica. Seguimos aquí en Puntos de Vista con una de las principales autoridades del Instituto de Previsión Social, el doctor Pedro Alle. Doctor, quiero ese anticipo, una suerte de primicia que nos des como una noticia bastante positiva. Sí, Y atención para el Zócalo también. Sí, nuestro sueño en algún momento fue tener a la primera trabajadora doméstica jubilada. Cuando la ley salió hace 1 año, 2 años, pensamos que íbamos a llegar en 15, 20 años a partir de entonces a la primera jubilada doméstica, pero hay una persona que ya tiene aportes anteriores y que ahora de su actividad de trabajo doméstico, y yo creo que este año vamos a terminar jubilando a la primera trabajadora doméstica en la historia del país. Y eso es un hito demasiado importante. Esa jubilación de vejez, por llegar al retiro por vejez. Perdón, ¿cuándo tendremos esta primera doméstica jubilada? Este año. Independientemente de esa jubilación, yo estoy seguro que hay muchas trabajadoras domésticas y muchos trabajadores de otras actividades que también van a llegar este año al otro modo de jubilarse que tiene el instituto, que es el de invalidez. Nadie desea que nadie se invalide, pero puede ocurrir que una trabajadora doméstica tenga un percance, un accidente en el trabajo. Ese hecho, ese riesgo laboral en el trabajo puede invalidarla para el trabajo que ella sabe hacer, que es el trabajo doméstico. Ya no va a poder limpiar, no va a poder cocinar, etc. El instituto en esos casos, aunque sea su antigüedad de 1 día por accidente de trabajo, la jubila. Le otorga una jubilación por 5 años, que es revaluable a efecto de determinar si la incapacidad subsiste, pero es un beneficio que el instituto otorga en 1 mes. Lo mismo la jubilación de vejez se tramita en 1 mes. Antes, hace 8, 9 años, se tardaba 6 meses, hoy se tramita en 1 mes. Y tenemos un programa que te permite a vos anticipar tu jubilación de manera tal que al tramitar antes de tu cumpleaños 60, de manera que el día de tu cumpleaños 60, entregamos la resolución de jubilación como obsequio del Seguro Social. Interesante, ya se dio también ese caso. Sí.
Esa jubilación por invalidez no solamente es, simplemente pusimos como ejemplo el sector doméstico, ¿verdad? Se puede dar en cualquier otro... Nosotros estamos acá. Ajá. Vos estás trabajando. Sí. Dios no quiera, te cae un foco. Sí, vayan a andar igual. Te produce una incapacidad laboral. Ujú. Mañana te jubilas. Mañana te jubilas y con el promedio de tu salario cruzado con tu antigüedad. Hay unas fórmulas que determinan, pero ese jubilado de invalidez al mismo tiempo sigue siendo asegurado de salud, él y su familia. Hablando de riesgo de salud y de horario laboral también, ¿desde qué tiempo se computa para el trabajador? Entiendo que se tiene en cuenta incluso desde el momento en que sale de la casa, se dirige a su trabajo y lo mismo, después de terminar su jornada laboral y llega hasta su domicilio. ¿Sigue siendo horario de trabajo? Se considera, a los efectos de un accidente. Sí. Claro, eso es muy importante lo que señala, porque vos sabés que el tema de la moto es una epidemia en este país. Terrible. El instituto está minado de politraumatizados, trabajadores jóvenes politraumatizados que tenemos que jubilarle por accidente de trabajo. ¿Y sabe por qué? Porque se considera que el trayecto entre la casa y el trabajo, o entre el trabajo y la casa, cualquiera de los dos trayectos, cuando se dan criterios de racionalidad, la línea más recta posible, no es que te va por Luque para llegar a Sajonia. Racionalidad en el trayecto, tiempo. El accidente te ocurra en un tiempo normal entre tu casa y el trabajo, no 4 horas después puedes ir con los muchachos. Criterio de racionalidad. Ese es un accidente in itinere, se llama, que es reconocido como accidente laboral. Entonces, tiene los mismos efectos que si el accidente hubiera ocurrido dentro del horario laboral. O dentro del establecimiento. O dentro del establecimiento. Eso es un concepto doctrinario del derecho laboral en Paraguay. No hay norma escrita al respecto, pero así se entiende. Ya, como se dice, quedó como jurisprudencia también. Así mismo. Ahora, en cuanto a los proyectos, doctor, decíamos que están la infraestructura hospitalaria, hablamos de Ingavi, de Ciudad del Este, pero tenemos asegurados en todo el país. Claro, mira, yo soy gerente de prestaciones económicas, manejo jubilaciones, pensiones, subsidios de reposo, que es un temazo. Sí. Cuando me preguntan sobre el tema salud, tiemblo porque unos días de reposo. Cuando es tema salud, tiemblo porque piloteo tanto como cualquiera. Conozco algo, sé que este año se termina Ingavi, se termina Ciudad del Este, que después se termina Ingavi, que hay 8 obras del interior que se hicieron famosas parladas iniciales y bueno, quedaron ahí, ahora se van a terminar. El Hospital Central se está inaugurando permanentemente nuevas áreas, ahora se volvió a adjudicar terapia intensiva, se va a terminar. Hay un impulso grande por parte de la administración de Benigno López para darle a la gente lo que la gente necesita, atención médica hoy, hospitales hoy, medicamentos hoy. Ese impulso, que los faltantes se reduzcan. Que hay un 20% de faltantes. Son muchas las razones. Muchas veces es también una cuestión de procedimiento de compra. Yo siempre dije, no es lo mismo comprar medicamentos para los asegurados del IPS que comprar cubiertas para un ministerio. Para una flota de camiones. Acá hablamos de vida, acá hablamos de cubierta. ¿Por qué todo tenemos que sujetar al rigorismo de las leyes que regulan las contrataciones públicas cuando estamos hablando de vidas? Que se acentúen los controles en las compras, pero que se aceleren los procesos. Totalmente de acuerdo. Si vos sos un oferente, yo soy otro, y yo te impugno, le paro a todo el mundo. Entonces, esas cosas hay que trabajarlas y en eso se está. Interesante. Miriam, en tu sindicato, ¿cuántas domésticas están asociadas? Y ahora somos 110, porque la gente tiene miedo de asociarse uno luego porque no le dan permiso. No tenemos permiso para reunirnos, para intercambiar ideas y problemáticas, ¿verdad? Entonces no tenemos, por eso se dificulta. 110 domésticas de distintos puntos del país o solamente de Gran Asunción? Distintos puntos del país. Sí. ¿Y qué es lo que tus compañeras, tus colegas más manifiestan como preocupación o como planteamientos, como pedidos, por ejemplo? Y el cumplimiento de la ley por las 8 horas, el salario que no se cumple, que en el interior es peor, porque las compañeras del interior ganan, por ejemplo, 150.000 guaraníes mensuales.
Hay compañeras que ganan Pues inclusive trabajando, inclusive trabajando domingo, inclusive trabajando domingo. Entonces eso la ley, según la ley no tiene que ser, pero es así, es la realidad. La gente en el interior trabaja muchas veces por comida, inclusive en el Chaco se trabaja por comida, las trabajadoras domésticas trabajan por comida. Por comida y techo. Entonces, y sí, por comida y techo. Entonces, esa es la realidad que se vive. Y las que estamos acá en Central, que se cumplan las 8 horas. El salario que se rige, que es el 60%, y por supuesto en la inscripción del IPS, que no se cumple. Y hay que seguir luchando. Así mismo. Doctor, justamente otro de los grandes temas tenía que ver con el tema subsidios, pago de subsidio por reposo. ¿Cómo estamos actualmente? Anteriormente llevaba muchísimo tiempo cobrar el IPS, la parte que le corresponde abonar. Mira, se avanzó mucho, pero no lo suficiente. Cuando tomamos el mando con el presidente Benigno de agilizar el pago de reposo, encontramos atrasos en los procesos de... Yo recuerdo aquella vez que usted convocó una conferencia de prensa, mostraba por eso hay pilones de carpetas. Dos tipos de atraso. Atraso en los procesos, tardaba 6 meses en cobrar un subsidio de reposo por enfermedad, y maternidad luego venía con la criatura caminando a cobrar el reposo la mamá. Era absurdo. ¿Y por qué es absurdo? Porque el subsidio de reposo es sustitutivo del salario. Sí. En el mes tiene que pagarse, no un año después ni 3 meses después. Y encontramos aquel famoso archivo en una casa depósito, una casa ahí de la Villa Santo Domingo, con cerca de 60.000 expedientes guardados. De esos rescatamos y pudimos pagar 15.000 de esos. Se finiquitaron y se pagaron. Gente que hasta ya se había olvidado de su solicitud, bueno, se le acreditó en el BNF, que es el banco pagador. Hoy, ¿en cuánto tiempo se tramita un reposo? Y ahí algunos compañeros míos se van a enojar del instituto, pero nosotros procesamos un reposo en una semana. La ley me dice 7 días. Nosotros procesamos mi gerencia en 7 días. Todo el proceso de cuantificación, recepción, cuantificación. Pero luego hay un proceso contable, presupuestario, que lleva su tiempo y que, bueno, ese es el que hay que acortar, porque ahí es donde tarda un poco y nos lleva los tiempos promedio actuales a 30, 35, 40 días, cuando los papeles están bien. Pero muchas veces también falta algún documento. Ese es el tema también, porque para iniciar el trámite, no sé por qué, se pide, por ejemplo, pasar primero por la dirección esta que está sobre Brasil, que es la de certificación de profesionales, una cosa así. Bueno, eso se supone que el médico habilitado, el que te pidió el certificado, justamente tiene alguna... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Algún registro. Muchos asegurados se hacen atender por médicos que no son del IPS. Entonces, ese médico externo al IPS, nosotros tenemos que tener la certeza de que existe, entonces le pedimos la certificación de firma ahí al lado del Ministerio de Salud. Cuando el médico que atendió es del IPS, el que emitió el certificado de reposo es del IPS, o ¿cómo se dice? El obstetra, el ginecólogo, el que dio a luz, ayudó a dar a luz, es del IPS, ni siquiera se pide el certificado de nacimiento, porque ya lo tenemos en el sistema. Entonces los tiempos se abreviaron. Estamos en 40 días, digamos, es mucho. Y se sigue haciendo ese canje de certificados médicos también. No sé llamarle canje, ¿verdad? ¿Cómo que le llaman ustedes cuando la transcripción? Se sigue haciendo porque generalmente ocurre mucho en el interior. Cuando por falta de médicos, lo que sea, se van médicos terceros y ellos son los que otorgan el certificado y se transcribe. Hay todo un procedimiento engorroso ahí que hay que superar. Lo que sí quiero decir es que también tenemos 42 empresas actualmente en el país que tienen cerca de 40.000 trabajadores dependientes que ingresaron en un modelo autorizado por esta administración que se llama de pago directo del subsidio de reposo y que consiste sencillamente en que la empresa, cuando a mí me ocurre algo en la empresa, la empresa me paga con el salario de ese mes. La demora es 0, porque con mi sueldo yo ya cobro mi subsidio. ¿Por qué paga la empresa si debe pagar el IPS? Correcto. Porque va a deducir el monto que me pagó del aporte a salud del mes subsiguiente. Del aporte patronal. Es una compensación directa. Gana el empleador, gana el trabajador. Acá también. Se puede hacer. Tenemos en estos días, si Dios quiere, con la gente de recursos humanos. En estos días se firma con la ANDE, ese que tiene un gran plantel.
Y ahí, bueno, los compañeros de la ANDE prácticamente no van a pisar el IPS, solo enfermarse y presentar certificado. Sí. Y nada más. Y acá estamos, no tendremos la cantidad de la ANDE, pero somos varios también. No importa la cantidad, el tema es que tengan REI, registro electrónico, Sí, porque ahí se ya hace la... Ya recopa. Estamos. Bueno, doctor, llama a la gente, yo sé que no es tu área, pero pregunta el tema medicamentos, Enalapril, Diazepam, ¿dónde tendrían que llamar? O sea, ¿cómo se tendría que canalizar ese reclamo de una manera más efectiva, por ejemplo? ¿O dónde denunciar ese tipo de faltantes? Bueno, tenemos una gerencia PAR, tengo una gerencia PAR que es la gerencia de salud, que tiene sus áreas operativas correspondientes, suministro de medicamentos, ahí tienen que ir las quejas. Yo si me pongo a hablar del tema faltante o de lo que hay, voy a ser un irresponsable, así que te pido No, pero le disculpas queríamos transmitir también de esa... De Entonces, manera, por gerencia de salud. Gerencia de salud, señor. Bueno, 20:56, ¿alguna consideración final, doña Miriam? Y que el ¿Qué IPS le haga decimos su a tus control. colegas y a la gente de IPS también? Y a la gente de IPS que haga el control, ¿verdad? Porque eso nos ayudaría bastante a que se nos inscriba en IPS para poder jubilarnos muy pronto, ¿verdad? Y a tus colegas, tus compañeras que te están viendo también, trabajadoras como vos. Y que se organicen, que la única forma de conseguir algo es que se organicen, que se acerquen al sindicato que le vamos a ayudar. ¿Cómo hace la gente para contactar con tu asociación, con tu agremiación, por ejemplo? Y tenemos el número que es de... ¿O algún local donde pueda acercarse? Ahora mismo en la Central Nacional de Trabajadores Legítima. No es la CNT, es la CNTL. Es la nueva central. Sí, es la nueva central. Está la CUT la CUT, sí, así mismo. ¿Y dónde funciona la CNTL? Y está sobre Humaitá, casi Humaitá. ¿Pirigüey? No, la otra calle, que nunca me acuerdo de la calle. Bueno, ¿y algún teléfono que puedas hablar? El 82-209-069. Repetirlo un poquito. 82-209-069. Ahí nos van a encontrar. Ahí te van a encontrar y te van a hacer las consultas Así pertinentes. mismo. Doctor, ¿algún señalamiento final? Y enfatizar algo que yo quiero decir de como funcionario antiguo del IPS. He visto pasar muchas administraciones superiores y esto no es un piropo, es una realidad que la veo como técnico en seguridad social. Y he visto pasar muchos proyectos, pero lo que veo con la administración de Benigno López es que poco proyecto y hacer las cosas. Este año se va a tener mejor infraestructura hospitalaria, este año se van a plantear las reformas de la sociedad y se piensa, queremos, por indicación del presidente, que en el primer semestre del 2018 se estén presentando las propuestas de reforma a la sociedad para su debate. Interesante. Gracias, doctor, por su presencia. Gracias, Miriam, también a vos. Muchas gracias por la invitación. Cerramos nuestra propuesta de puntos de vista, pero hay continuidad informativa, como todos los días, toda la noche, las 24 horas, aquí en C9N. Buenas noches.